Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, primero de todo quería decirles que, bueno, la situación es crítica, está complicado, no solo para ustedes, sino que para nosotros también. No nos gusta nada de esta situación y estamos deseando que todo esto pase. Este, que todos nosotros creo que los queremos ver personalmente, explicar las cosas personalmente. No es, nada sustituye el cara a cara con el estar detrás de una pantalla y sin hablar de que también tenemos en cuenta de que muchos de ustedes se les complica mucho el tema de estar en contacto con nosotros, el tema de entrar a la plataforma, de hacer todas las actividades en tiempo, bueno, en el tiempo que se les propone, ¿no? Pero bueno, como les he venido escribiendo en realidad, eh, pueden hacer por más que estén atrasados, por más que sea la primera actividad y no la hicieron, la pueden hacerla y enviarla, porque de cierta forma es una notita más y hay muchos aún que todavía están sin ninguna nota en la libreta. Yo sé que no es lo más importante y estamos acá para aprender en realidad, pero bueno, es el hecho de que el sistema nos pide para que eh, tengamos una nota, tengamos una calificación y también el hecho de hacer, ¿no? Todas las actividades que les propuse, alguna un poquito más complicada que otra, pero ¿de qué tratamos hasta ahora? Hicimos solamente problemas matemáticos, ¿verdad? Vinimos hablando, bueno, al comienzo de clase, los primeros días, dijimos qué eran los problemas matemáticos, este, y, y bueno, y ahora estamos a punto de empezar el año, ¿ah? Y por eso, como vamos a empezar con los contenidos, eh, yo les dije al comienzo del año que primer año en realidad era un repaso de los contenidos que se da en la escuela, ¿ah? Y bueno, empezamos con los números más básicos, que son aquellos números que ustedes empiezan a trabajar con ellos desde primer año de escuela, si no antes, este, y que vienen operando con ellos para cualquier situación, que son aquellos números a los cuales, matemáticamente hablando, los llamamos como números naturales. ¿Ah? Y justamente por la misma palabra naturales, quiere decir que son los que más usamos diariamente, son los que utilizamos generalmente para contar objetos, para señalar cosas. ¿Por qué? Porque son todos aquellos números que son enteros y positivos. Vamos a ver ahora a qué me refiero cuando hablo de enteros y positivos. Ahí está lo que les dije recién, ¿no? Que son los que habitualmente utilizamos para contar objetos. ¿Tá? Eh, Esos números eh, forman un conjunto numérico. ¿Tá? Y está dentro de un sistema de numeración que el hombre, y cuando digo el hombre quiero decir a cualquier persona, ¿ah? Necesitó crear una forma de sistematizarlo. ¿Ah? Este, entonces, de sistematizarlo, de clasificarlo, ¿ah? Y por eso le damos nombre, por eso los clasificamos como naturales, enteros, vamos a ver lo que son después, racionales, reales, bueno, porque
se fueron creando situaciones en donde se tuvo que clasificar, se tuvo que separar una cosa de otra. Entonces, bueno, se creó un sistema de numeración al cual todos los números que conocemos actualmente, están formados con 10 números, del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Tá? Con esos 10 números se pueden formar todos los otros números. ¿Tá? Y eso es lo que quiere decir sistema de numeración, que es ese conjunto de símbolos, ¿tá? Y también de reglas, que viene de generaciones y generaciones, o sea, hace mucho tiempo que se formó eso, ¿tá? Y bueno, y que nos permite trabajar, nos permite contabilizar, nos permite hacer un montón de cosas. ¿Ah? Cada uno de esos números, del 0 al 9, nosotros los llamamos como cifras o como dígitos, eso ustedes ya lo sabían seguramente. Cuando digo un dígito, cuando digo una cifra, ¿tá? Quiero decir uno de esos 10 números. ¿Tá? Por ejemplo, el 20 tiene dos cifras, ¿no? El 2 y el 0. ¿Ah? Y bueno, y tienen un cierto orden, ¿tá? Que eso ustedes también ya lo saben. Lo llamamos unidad, empezamos siempre de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, unidad, decena, centena, unidad de mil, y bueno, y así seguimos. ¿Ah? Como les digo, fue surgiendo muchas cosas y fue surgiendo la necesidad de tener que clasificar, de tener que darle nombre, pero es solamente eso. ¿Ah? Y bueno, cuando yo digo la cantidad de números naturales, ¿qué cantidad hay? ¿Tengo un número finito, una cantidad determinada de números naturales? No, no los tengo. Porque la cantidad de números siempre, siempre es infinita. Siendo dentro de este conjunto o siendo de un conjunto mayor, la cantidad de números siempre va a ser infinito. Pero tenemos que tener en cuenta que dentro de este conjunto de números naturales, nosotros tenemos infinidad de números, pero cada vez van creciendo, cada vez son mayores. Entonces, no existe un número mayor natural, porque siempre va a haber otro, siempre va a haber otro. ¿Ah? Piensen en un número muy grande, es algo que yo siempre hago en clase. Piensen en un número muy grande. Bueno, piensen que si el último número, si la unidad aumenta o si la decena aumenta, ese número va a ser mayor. ¿Ah? Entonces, siempre va a haber un número que es mayor que otro. ¿Sí? Ahora, la pregunta que viene es, ¿existe un número natural menor que todos? Bueno, ahí sí, porque estamos hablando de un número único y un número que tiene influencia en muchas cosas. Y ese número, como ven, lo ven, ahí está con manitos y todo, ese número es el 0. El 0 podemos decir con exactitud que es el menor número natural que existe. ¿Ah? Después, otra cosa que quería plantearles, quería recordarles, porque eso, ustedes van a ver que todo esto que yo les voy a decir, ustedes ya lo vieron en la escuela, pero como que nosotros hacemos un repaso profundo de todos esos temas, ¿tá? Este conjunto de números, un conjunto infinito de números naturales, eh,
tiene una forma de representarlos, ¿tá? Para poder ordenarlos, para poder saber, bueno, qué número es menor que el otro, para poder mostrar eso, ¿ah? Que nosotros lo hacemos en una recta. Después nosotros vamos a ver lo que es una recta, ¿ah? Pero para decirlo así, fácil, en realidad la recta, cuando nosotros trazamos una recta con un lápiz, es un conjunto de puntos, porque piensen que si nosotros hacemos un punto al lado del otro, ¿ah? Eso va a formar una recta, ¿ah? Entonces, todos los números naturales nosotros los podemos representar en una recta, pero no cualquier recta, sino que esa recta no tiene principio, no tiene fin, pero tiene una orientación. Porque, ¿qué pasa? Los números van aumentando cada vez más. Entonces, tiene un orden creciente. Por lo que si ustedes ven donde yo les estoy mostrando, acá ustedes tienen una flecha. Esa flecha quiere decir que hay más números hacia ese lado. Y si ustedes ven, ustedes tienen el 0, el 1, el 2, el 3, aumentando hacia ese sentido. ¿Ah? Como dijimos, el 0 es el menor número natural, ¿sí? Y del 0 hacia ese lado, hacia la derecha, ¿ah? Son todos números positivos. Vamos a ver después la diferencia entre positivos y los no positivos, qué pasa. Pero son todos positivos y son números enteros. ¿Ah? No, dentro del conjunto de números naturales no está el 1,2, no está el 0,5. Son todos números enteros, sin coma. Y además de eso, positivos. ¿Ah? Es a lo que nosotros llamamos la recta numérica. Yo ya les puse de esta manera porque como es una recta, no tiene ni principio ni fin. El 0 es el primer número natural, pero ustedes van a ver que antes del 0, o sea, hacia la izquierda, van a ver otros números, que después vamos a estudiarlos, que eso sí va a ser un poquito nuevo para ustedes. ¿Ah? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿a todo punto de la recta le corresponde un número natural? Sí, ¿verdad? Todo punto de la recta tiene un número natural. Si lo tomamos como los números que tenemos, el 1, el 2, el 3, el 4. Pero ojo, no todo punto es un número natural. ¿Por qué? Porque entre el 0 y el 1, ustedes van a ver que pueden ubicar cualquier número que está acá. No va a ser natural, porque no va a ser un número entero. Un ejemplo de un número que está entre el 0 y el 1, 0,1, 0,2, 0,5, 0,9, 0,08. Todos esos números están acá, están en la recta, están acá, entre el 0 y el 1. Pero ¿qué pasa? No es un número natural. ¿Podemos ubicar cualquier número natural en la recta numérica? Bueno, fue lo que recién le respondí. Podemos ubicar cualquier número natural en una recta numérica, pero no todo punto en la recta es un número natural. ¿Se entendió? Y más abajo lo que les puse fue un símbolo que se utiliza mucho para decir si un número es menor que el otro cuando no tenemos una recta numérica y que simplemente estemos trabajando con los números. Por ejemplo, les puse 1 es menor o igual a 2. Y eso es lo que quiere decir ese símbolo del medio que está entre el 1 y el 2.
¿tá? 1 es menor o igual a 2. Lo que siempre les digo es que ustedes tienen ahí dos partes. Una que está unida y la otra está separada, ¿sí? Entonces, la parte que está unida es para el lado del número menor. Y la parte que está separada está para el lado del número mayor. ¿Tá? Abajo, porque ese símbolo puede estar de un lado o puede estar del otro, pero no cambia eso que recién les dije. El 2 es mayor que el 1, ¿sí? Y esa rayita de abajo puede que esté y puede que no, ¿tá? Porque, ¿qué pasa? Si pusiera, por ejemplo, 2 y 2, también podría usar el menor o igual o mayor o igual, porque es menor o igual, mayor o igual. ¿Se entiende? ¿Ah? Pero puede ser solamente mayor y puede ser solamente menor, que después vamos a ver esos símbolos. Es exactamente lo mismo, solo que sin la rayita de abajo. Bueno, con todos esos números naturales, ¿qué hacemos con ellos generalmente? Además de establecer un orden, además de ordenarlos. Bueno, nosotros operamos con ellos. Porque generalmente cuando hablamos en cantidades, nosotros sumamos una cosa con otra, ¿verdad? O restamos una cosa con otra. O de cierta manera podemos multiplicar o tenemos que dividir, dependiendo todo de qué, de una situación problema. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 4 operaciones que son las que generalmente nosotros utilizamos, que es la suma, la resta, ¿tá? La suma adición, como es un término matemático, la resta le hablamos como sustracción. Después tenemos la multiplicación, o también podemos decirle como producto. Y por último, tenemos la división, ¿tá? Que cuando estamos hablando dentro del conjunto de los naturales, sería sí o sí una división exacta. Después vamos a ver bien lo que es eso y por qué. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos la adición, nosotros tenemos dos números que están entre un símbolo, que ese símbolo lo llamamos como suma, ¿ah? Y esos dos números también tienen un nombre, le decimos un nombre. O sea, tienen un nombre y lo llamamos como sumandos, ¿tá? Entonces, los sumandos serían los valores que estamos sumando. Por ejemplo, como les puse ahí, el 23 y el 109. Estamos sumando esos dos números y por eso los llamamos como sumandos. El resultado generalmente le decimos suma, ¿tá? Esa es la primera, estoy segura que fue la primera operación que ustedes aprendieron en la escuela, ¿ah? Y es la que generalmente más utilizamos. Después tenemos, a consecuencia de la suma, y después, ahora yo les voy a explicar por qué digo a consecuencia, tenemos la resta, en donde el primer valor, el que le restamos al que le sacamos, lo llamamos como minuendo. El número el cual nosotros obtenemos para quitarle de ese otro, sustrayendo. Y bueno, y a la resta que hacemos, al resultado que obtenemos de esa resta, lo llamamos como diferencia. ¿Ah? Y una observación que les puse ahí muy importante es que cuando estamos dentro del conjunto de los números naturales, que son todos, que repito, son todos números positivos y números enteros, para que exista esa resta, el minuendo tiene que ser sí o sí mayor o igual que el sustraendo. Por ejemplo, si ustedes ponen en la calculadora 5 menos 10, el resultado que ustedes van a obtener no es un número natural.
Ojo, no quiere decir que no se pueda hacer, no quiere decir que no sea nada. Es sí, y ustedes van a ver que es un número especial. Pero el resultado que da no es un número natural, y es eso lo que yo les puse ahí. Para que se resten dos números y que el resultado sea un número natural, el minuendo y el sustraendo tienen que ser dos números naturales, y además de eso, el minuendo tiene que ser mayor o igual que el sustraendo. ¿Por qué digo mayor o igual? Porque ustedes pueden restar 5 menos 5, ¿verdad? Y como resultado les da un número natural que es el 0, el menor número natural. ¿Tá? Entonces, ¿quedó claro? No es que no exista esa resta si no se cumple esa propiedad, sino que en realidad nosotros no tenemos un número natural como resultado. Vamos a tener otro tipo de número que no es natural. Quizás no sea positivo y quizás no sea entero. ¿Ah? Entonces, para que sea, repito por última vez, para que sea un número natural esa diferencia, ese resultado, el minuendo y el sustraendo tienen que ser números naturales, y además de eso, el minuendo tiene que ser mayor o igual que el sustraendo. Por otro lado, tenemos la multiplicación, en donde los dos términos, los dos en realidad los llamamos como factores, como está ahí, ¿tá? Nuevamente trabajamos con números naturales y los llamamos como factores, ¿tá? No términos, y después vamos a ver cuál es la diferencia entre llamar términos y llamar factores, ¿tá? Factores, generalmente nosotros utilizamos esa palabra para nombrar esos dos números que están involucrados en la multiplicación, ¿tá? Y al resultado de esa multiplicación generalmente lo llamamos como producto, ¿sí? Entonces, acá, para que el resultado sea un número natural, simplemente los dos números tienen que ser naturales. Si ustedes multiplican un número natural con un número con coma, generalmente en la mayor cantidad de los casos les va a dar un número con coma, ¿tá? Y ahí ya deja de ser natural, pasa a ser otro tipo de número, ¿tá? Y por último, a consecuencia también de la multiplicación tenemos la división, que es una operación que generalmente cuesta mucho, yo sé, pero tenemos que tener presente también los términos. Por un lado tenemos el dividendo, por otro lado tenemos el divisor, ¿ah? Que el dividendo es el número que vamos a dividirlo. El divisor es la cantidad de veces que vamos a repartir ese número, ese dividendo. Y bueno, y el cociente es el resultado. Si ustedes, digamos que paran, y hago comillas, ¿no? Porque si ustedes en realidad se plantean la operación, la hacen, también además del dividendo, del divisor y del cociente, ustedes tienen el resto. ¿Recuerdan? Bueno, el resto, cuando el resto es 0, es cuando hablamos de la división exacta. ¿Ah? ¿Y por qué les dice efectuar la división exacta entre dos números naturales implica encontrar un único número cociente que multiplicado por el divisor resulte igual al dividendo? Porque si el resto es distinto de 0, el cociente, o sea, el resultado, no va a ser natural. Y como ahora estamos hablando de operaciones con números naturales, vamos a hablar solamente de este tipo de división, la división exacta.
en donde sí o sí el resto va a ser 0. Y el cociente, que es el resultado de la división, les va a dar un número entero y positivo. ¿Tá? Entonces, chicos, esas son las 4 operaciones con números naturales. ¿Tá? Vimos cómo llamamos a cada valor, a cada término, a cada factor, como lo quieran llamar. ¿Tá? ¿Y por qué? Yo quiero aclarar por qué yo dije que la resta era una consecuencia de la suma y que la división era una consecuencia de la multiplicación. ¿Por qué? Porque para que se dé la resta se tiene que cumplir una determinada suma. A lo que me refiero es como yo les puse acá. La diferencia entre 52 menos 15 es 37. Pero eso, ¿por qué pasa? ¿Por qué? Porque 37 más 15 es 52. ¿Ah? O sea, la resta pasa si pasa esa suma. Y ahí ya les puse en términos generales. A menos B es igual a C si C más B es igual a A. No se preocupen que sean letras. Esas letras son números. Solo que son números que puede ser cualquier número natural. Ahí yo necesito usar letras, ¿por qué? Porque yo quiero representar a cualquier número natural en ese caso. ¿Ah? Yo creo que todos alguna vez escuchamos, la matemática en el liceo es un poco más complicada, es difícil porque no solo se usan números, sino que también se usan letras. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros generalmente para las informaciones, los contenidos en general, tenemos que representar a muchos números y no solamente a un ejemplo. Entonces, una manera que da para hacer eso es utilizando letras. El A es un número natural, el B es un número natural y el C es un número natural. ¿Sí? Entonces ahí yo les puse, donde A, B y C son números naturales, ¿sí? Con A mayor o igual a B, que era aquella condición que yo les decía hoy. ¿Ah? Entonces, como les dije, y repito para concluir, la resta es una consecuencia de la suma. ¿Por qué? Porque para cumplirse esa resta, se tiene que cumplir esa otra suma. ¿Ah? El resultado más el sustraendo tiene que ser igual al minuendo. ¿Sí? Y bueno, y pasa prácticamente lo mismo con la multiplicación y la división. La división se cumple, ¿por qué? Porque hay una multiplicación por detrás. Y yo creo que en la escuela les dijeron eso pensando en que ustedes podían comprobar si estaba bien la división. Para que esté bien esa división, para yo comprobar de que 15 dividido 13 a 5, ¿cómo compruebo eso? Bueno, si 5 por 3 es igual a 15, esa división está bien. Y es eso lo que les estoy queriendo decir. ¿Ah? Esa división pasa porque existe esa multiplicación que me da como resultado el dividendo. ¿Ah? O sea, el número que estoy dividiendo. Entonces ahí las puse. Nuevamente, generalizamos con las letras por el mismo motivo que les dije, porque para poder generalizar tenemos que representar a infinitos números, que como son los números naturales. Entonces, A, B y C son números naturales. ¿Y qué tiene que pasar para que exista además la división? Bueno, el B, o sea, el divisor, tiene que ser diferente de 0. ¿Ah? Y eso estoy segura de que ustedes lo vieron en la escuela.
Nosotros no podemos dividir un número en la nada. Si yo tengo 5 caramelos y no tengo personas para dividir esos caramelos, esos 5 caramelos van a pertenecer a mí, van a estar conmigo siempre. Entonces no tengo cómo dividir un número entre 0. No existe esa división. Entonces, para que yo pueda dividir, bueno, el divisor, que es el b, tiene que ser diferente de 0. Es una condición que se tiene que cumplir. Entonces, bueno, chicos, esto es lo teórico de esta semana que preparé para ustedes. Estamos recién empezando, Hoy trabajamos con los números naturales. La semana que viene vamos a seguir trabajando un poquito más con los números naturales, porque ¿qué pasa? A partir de todas esas operaciones que vimos, se cumplen ciertas propiedades, que eso lo tenemos que conocer porque es una forma de darnos cuenta de algunas cosas que se cumplen y que muchas veces nosotros no las vemos porque no conocemos esas propiedades. Y que nos facilita en el momento de que hagamos los problemas matemáticos, de que hagamos algunos ejercicios. Entonces, por ahora es eso. Ustedes van a ver que en la plataforma yo les puse como tarea 1. ¿Por qué? Porque, como les dije, estamos empezando el año, ¿sí? Es el primer trabajo que les mando con contenidos del programa, con contenidos que debemos aprender este año. Entonces, esa primera tarea, les mandé un problema, que eso ya venimos trabajando, pero ¿qué pasa? Ese problema ustedes lo van a resolver utilizando los números naturales, y operaciones con ellos. Y además les mandé algunas operaciones para poder practicar. No quiere decir que ustedes hagan todo de una, Yo sé que son varias operaciones, también hay un verdadero falso, que lo tiene que justificar, no se olviden, pero no quiere decir que se sientan hoy y hagan todo eso hoy. No, ustedes, por ejemplo, agarran la actividad hoy y, por ejemplo, digan, bueno, yo voy a hacer 4 partes del verdadero falso, Agarran y lo hacen en su cuadernito. Después mañana agarran la tarea y hacen, digo, bueno, hoy voy a hacer lo que me falta para hacer el verdadero falso. Al otro día, bueno, voy a empezar con las operaciones, voy a hacer 3 operaciones o 4 operaciones y las planteo en el cuaderno. Hacen así hasta que terminen toda la actividad, toda la tarea. ¿Sí? Van a ver que puse como fecha 2 semanas, pero ojo, eso después se va a extender. En realidad puse para que les apareciera la actividad y les apareciera como una fecha para que ustedes tengan presente y bueno, y que se puedan manejar dentro de esa fecha, para que se puedan organizar, porque a la próxima semana voy a mandar algo más y bueno, y está bueno que vayan llevando al día las cosas. Pero tampoco quiere decir de que si ustedes no pueden hacerlo entre esta semana o en la otra no me la puedan entregar. ¿Se entendió? Entonces, bueno, por ahora es eso, chicos, y la semana estamos viendo con la dirección de poder hacer videoconferencias, dentro de esta plataforma, en la plataforma CREA, Así que vamos a ver, o les voy a mandar otro video como estos, explicando sobre las propiedades, como les dije, de los números naturales, o quizás tenemos la suerte de poder organizarnos de cierta forma y poder vernos, yo no tener que charlar con una computadora, sino que charlar directamente con ustedes a través de la cámara. ¿Entendido? Bueno, como les digo acá, todo va a salir bien, Estamos solo en un inicio de año y tenemos mucha cosa por delante y para que esto pueda mejorar
y para que sea todo bien, tenemos que quedarnos en casa. Bueno, sería eso. Hasta luego, chicos.